Otro jueves de academia desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Es nuestro jueves de academia número 12 y tenemos una invitada muy especial que es la profesora Keta Stephanie, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social. Vamos a esperar unos minutos que se vayan uniendo las personas que están invitadas el día de hoy. Ya tenemos las primeras personas, bienvenidas, nos saludan. Gracias por conectarse. La profesora Sara Vera se unió. Bienvenida, profesora. Buenas tardes. Jesús Flores, profesor Jesús Flores, bienvenido. Gracias por conectarse. La profesora Keta Stephanie, que es nuestra invitada, ya está acá. Vamos a irla contactando. Y segura que este va a ser otro éxito por este tema tan importante que tenemos. Buenas tardes, profesora Keta, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos acá ya recibiendo las primeras personas que están llegando a la actividad. Se unió la profesora Sara, la profesora Margarita, la profesora Mirla. Nos saludan. Buenas tardes. Nuestros estudiantes se están uniendo. Isaí, buenas tardes. Gracias por estar acá. Vamos a esperar unos segundos mientras voy dando la información de la actividad del día de hoy. Se van conectando más personas. Bienvenida la profesora Nairubí Ramírez, se acaba de conectar. Saluda, dice la profesora Margarita. Hola, Keta. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí la están saludando, profe. Ya empezaron las personas a conectarse y a saludar. La profesora María Angelina también se acaba de unir. Bienvenida, profesora. Saludos. Bueno, estamos en nuestra actividad de todos los jueves de academia. Una actividad académica donde nos encontramos con los profesores de la Escuela de Trabajo Social e invitados especiales para hablar distintos temas, tanto del trabajo social como de otras áreas de las ciencias sociales y también de actualidad nacional. Hoy tenemos una invitada que es docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social, la profesora Keta Stephanie, y vamos a estar hablando sobre las perspectivas de la Universidad Venezolana. Quiero darles gracias a todos los profesores de la Escuela de Trabajo Social que están muy pendientes de esta actividad, a las personas que me han apoyado en esta iniciativa, al Observatorio de la Política Social. También, bueno, aprovecho entonces ya que tenemos varias personas conectadas, para ir presentando a nuestra invitada. La profesora Keta Stephanie es licenciada en Letras por la UCB, es docente e investigadora en las escuelas de trabajo social y el doctorado de salud pública de la Facultad de Medicina. Es doctora en estudios del desarrollo y magíster en planificación. Es miembro de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, que agrupa más de 40.000 profesores a nivel nacional. Además, bueno, es una incansable luchadora gremial, todo un ejemplo a seguir por nosotros. Bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste la dinámica. Va a tener entre 20 y 25 minutos para presentar sus ideas. Posteriormente les voy a presentar las distintas preguntas que se van a ir desarrollando por nuestras participantes para que usted la responda también en un lapso de unos 20 o 25 minutos y desarrollar nuestra actividad en el tiempo que establece Instagram Live de 1 hora. Si por algún motivo se nos cae la conexión, todos por favor estén muy pendientes porque vamos a volver a retomar el contacto inmediatamente por el mismo Instagram Live. Bueno, adelante profesora, no, sin más preámbulos la escuchamos, somos todos oídos. Gracias a todas las personas que se están conectando. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta charla. Gracias por venir, a los asistentes. Me han pedido la escuela que hable sobre la perspectiva de la universidad en Venezuela. Y para hablar de la perspectiva de la universidad venezolana habría que partir de la situación actual. Sin embargo, el tiempo que me está dando Jennifer para hablar no da para describir el tamaño del desastre a que ha sido llevada la educación universitaria en Venezuela. Vamos a ir acotando, entonces yo voy a hablar de la universidad pública.
Desde la privada puedo decir que la tendencia es a que cada vez atienda a un porcentaje mayor del total de estudiantes regulares en el país. Ya va como por el 50% del total de estudiantes regulares. Es decir, ahí hay una situación que es la privatización de ese servicio que, según la Constitución, pues corresponde al Estado garantizarlo. No estamos diciendo que no deba existir, estamos diciendo que eso es un resultado de la retirada del Estado. Del total de estudiantes regulares que se atienden en educación universitaria en Venezuela, del total, la mitad más o menos lo atiende la universidad privada y la otra mitad, de la otra mitad, de la que atiende la educación pública, más del 90% lo atienden las mismas 17 universidades que existían en 1998. Eso significa que el otro montón de universidades que se han creado tienen un impacto en el CNU, ¿verdad? Para que voten y ahí se haga todo lo que quiera el gobierno, pero no tienen un mayor impacto en términos de lo que es la garantía de la formación de profesionales en el país. En relación con la situación actual, como dije, no puedo extenderme mucho, pero hay que señalar, y vamos a conformarnos tal vez con eso, hay que señalar ¿por qué decimos que la universidad está en una situación de emergencia humanitaria compleja? Eso no es una moda, eso es algo que desde la federación, ya claro, miembros de la federación somos todos los profesores. ¿Ya? Yo soy directiva, pero miembros de la federación somos todos los profesores, y cuando la federación planteó en la Asamblea Nacional que se le diera, que se reconociera la emergencia humanitaria compleja en la educación universitaria, es porque esa emergencia que nosotros tenemos no es el resultado de una catástrofe natural, no es el resultado de una guerra, ¿verdad?, que te puede llevar a una situación de esa, sino que es el resultado de una política. Es decir, nosotros estamos ante una situación de desmantelamiento de la educación superior que es producto de una política desde el gobierno nacional que se resume en el abandono del Estado de su obligación de cumplir y hacer cumplir el derecho a la educación de calidad en el sector educación en general y en particular en el sector universitario, y eso es un derecho humano. Eh, y en esta situación, además, convergen un conjunto de factores, es decir, es compleja, es humanitaria y es compleja también porque converge un conjunto de factores. Es decir, tú no puedes solamente resolver la docencia, o tú no puedes solamente resolver salario, o tú no puedes solamente resolver el tema de la inseguridad en el campus, o resolver el tema de los nuevos programas, etcétera. Es decir, son un conjunto de factores que los tienes que atender simultáneamente. Entonces, esa es la situación que tiene la universidad. Perdimos a la profesora Quieta, vamos a esperar que se vuelva a... Profe, la perdimos, profesora. La perdimos por 2, 3 segundos. Ah, ok. Sí, es que pues, se me va, no sé por qué. Bien. Entonces, bueno, la política del Estado se ha limitado solamente a garantizar una nómina que es simbólica, ¿verdad? Porque salario no tenemos. Y garantizar también una nómina de estudiantes, que, bueno, que ellos les dan el cupo a través de OPSU, pero que en su mayoría no se terminan inscribiendo en la universidad. Entonces, en esa circunstancia, bueno, nosotros tenemos que eso se manifiesta en la reducción sostenida de la actividad de la producción científica en las universidades, por los problemas de infraestructura, equipos, insumos, financiamiento de nuevos proyectos, por la ausencia de la concertación de política de investigación con los universitarios en Venezuela. El programa de estímulo al investigador ya no existe en la práctica. El flujo neto de investigadores es negativo, es decir, hasta 2015 eran más los investigadores que se incorporaban en Venezuela, a la comunidad, digamos, científica, que los que se iban. Bueno, ahora es negativo, ahora son más los que se van, desde 2015 es así. La actividad docente también se ha reducido, no hay nuevas carreras, se han cerrado posgrados, se han alterado los periodos académicos, es muy difícil, cada vez más difícil cumplir las carreras en el periodo, se perdió el turno nocturno prácticamente, y esa actividad depende de la buena voluntad de los profesores, que son los que mantienen la actividad de docencia en el país. La situación en extensión también es reducida de la misma manera y también depende de la iniciativa y la voluntad de profesores y empleados universitarios. No hay salario
universitarios, como ya dije, no hay salario ni diálogo social, es decir, no hay concertación de las condiciones de trabajo y remuneración de ninguno de los sectores universitarios, ni con el gobierno, ni con las autoridades universitarias. Y eso es sumamente grave, porque el asunto de la universidad es producir conocimiento y compartirlo a través de la docencia con los estudiantes, a través de la extensión con la sociedad. Entonces, el tema, la materia prima es el talento. Si tú no tienes una política del recurso humano, ¿cómo tú gestionas eso? ¿Cómo es que tú administras la academia si la nómina es simbólica y la tiene el ministro de turno? Es una situación sumamente grave, pero si además a lo interno no hay una relación con los gremios, en función de mejorar las condiciones de alguna otra manera, y de impulsar las cosas de manera concertada, pues esto es peor aún. El otro tema grave es el de la equidad, es decir, cada vez más la universidad en Venezuela es para los sectores menos débiles de la sociedad, porque los sectores más débiles de la sociedad no están en condiciones ni siquiera de acceder a la educación pública, y eso lo vemos cuando tenemos una matrícula en disminución de estudiantes que ya están estudiando y se retiran, o de estudiantes que tienen el cupo y ni siquiera se inscriben. Es decir, y nosotros hemos perdido como la mitad de la matrícula. En las universidades, algunas más, en otras menos, pero eso es fundamentalmente de gente que cambió su proyecto de vida, de estudiar por razones de carácter socioeconómico. Entonces, ahí hay una violación de la equidad. No hay igualdad de oportunidades para la juventud en Venezuela, y cada vez la hay menos. Están los problemas de infraestructura, están los problemas de democracia, que no se limitan a las elecciones, que no hay elecciones en las universidades, sino que también la gestión universitaria cada vez es más autoritaria. Y la gestión y la falta de elecciones ha agotado la gestión, pero la toma de decisiones cada vez es más difícil. En los cogobiernos nos vimos con el problema de periodos completos sin estudiantes en los cogobiernos. Los estudiantes sin representación en los cogobiernos, pues no les permitían hacer elecciones. Y en materia de autonomía, bueno, tenemos a las universidades intervenidas, 4 universidades intervenidas. Las universidades que llaman experimentales no se les permite acceder a la autonomía. Las universidades nuevas no tienen, nunca la han tenido. Es decir, en Venezuela lo que hemos logrado nosotros rescatar o mantener es la libertad de cátedra. Esa la hemos logrado defender desde las cátedras. Pero en términos de la universidad en su conjunto, una universidad intervenida fundamentalmente a través del presupuesto, porque no maneja el presupuesto y porque el presupuesto marca, en esas llamadas maquetas, marca en qué se puede y en qué no se puede hacer inversión en la universidad, y en la investigación no se puede. Investigación 2%. 2% de un presupuesto que además no se está entregando ya completo hace tiempo. Ni siquiera lo que aprueba el gobierno. Entonces, bueno, en esas circunstancias, ¿cuál puede ser, que es la pregunta que me han hecho, cuál puede ser la perspectiva inmediata para las universidades en un contexto de pandemia y en un contexto de pospandemia? O sea, en términos inmediatos. Bueno, yo creo que eso va a depender en parte de nosotros, de la comunidad universitaria. Pero no solamente, pues, no solamente porque estamos diciendo que tenemos una emergencia humanitaria compleja cuya causa fundamental es una política de Estado. Entonces, si no cambia la política gubernamental o no cambia el gobierno, es muy difícil que nosotros logremos, es muy difícil, no vamos a poder lograr sacar a la universidad de esta situación. Sin embargo, hay un conjunto de cosas. Primero, la lucha por lograr ese cambio político es algo que nosotros tenemos que hacer. Esa es una parte que depende de nosotros. Es decir, nosotros debemos mantener esa lucha, nosotros debemos mantener la exigencia ante el Estado y ante el gobierno a que se cumpla con lo que son las necesidades y los requerimientos de la universidad. Si nosotros no logramos eso, si nosotros no logramos que se produzca un cambio de política, y si nosotros no logramos realmente que se le dé una respuesta a esta situación, yo me temo que aquí lo que viene como tendencia, es decir, si no hacemos nada y esperamos a ver qué pasa, bueno, si esperamos aquí a ver qué pasa, la tendencia es a un éxodo enorme de profesores y de estudiantes. Es decir, yo creo que nosotros no hemos medido el impacto de la emergencia sanitaria en el ánimo de nuestra comunidad universitaria.
Nosotros sabemos de los compañeros que se han mantenido conectados. Nosotros tenemos escuelas como la de trabajo social que hacen una actividad conjunta con estudiantes y profesores como esto, pues donde nos reunimos estudiantes y profesores, donde nos mantenemos además a través de otros mecanismos en contacto, donde algunas materias se están dictando a distancia, pero muchos no han podido. Y en otras universidades la situación también es mucho peor, ¿sí? Universidades que no tienen acceso a electricidad ni siquiera, pero muchos de los nuestros no han podido aquí. En la UCB no tienen internet, no tienen agua, no tienen luz, por lo menos no permanentemente, no tienen que comer. Y la indiferencia institucional, es decir, no ya la indiferencia gubernamental, a la que ya estamos acostumbrados en relación con el sufrimiento de la población, sino la indiferencia institucional digamos, de la universidad, de quienes dirigen la universidad, ante el sufrimiento de la comunidad universitaria, eso pesa. Eso pesa y es posible que muchos estén esperando que termine esta situación, bueno, para abrirse a otros horizontes, si no lo están buscando ya. En parte depende entonces de nosotros, de la comunidad universitaria, que las cosas sean diferentes. Porque en este momento, además del cambio de política gubernamental, la universidad requiere el impulso de renovación institucional, y eso también es algo que tenemos que impulsar nosotros, estudiantes y profesores, fundamentalmente empleadores de la comunidad universitaria. Y en materia de docencia, nosotros tenemos que avanzar hacia un régimen bimodal, en mi opinión. Como dije, si el origen de la situación de emergencia de la universidad es el Estado, es la política oficial, no va a ser resuelta sin un cambio de política, porque sin recursos no es posible investigar. Y la pandemia actual demuestra la importancia de mantener la actividad científica en un país. Y esa investigación científica se hace fundamentalmente en las universidades, y ese es un argumento para la lucha por recursos para la investigación científica en nuestras universidades, porque sin recursos es imposible. Pero eso plantea también no solamente los recursos desde el Estado, sino también, porque además tenemos un país quebrado, sino también plantea el apoyo desde lo que se ha llamado la ayuda humanitaria. En la relación que hemos establecido desde FAPU con distintas organizaciones no gubernamentales y con distintos sectores del ámbito internacional, es muy difícil que ellos entiendan que el tema de educación es una emergencia, y que nosotros, y no solo la universitaria, la educación en el país, nosotros estamos perdiendo generaciones, nosotros estamos condenando a generaciones a la pobreza solamente por el fracaso de la educación básica y media en Venezuela. Entonces es importantísimo que nosotros logremos que se entienda que la ayuda humanitaria también hace falta en términos de lo que es la educación. La educación necesita ese apoyo, inclusive hasta para que los niños coman, porque hay niños que comen es en la escuela. Inclusive hasta para situaciones como la violencia contra los niños, porque hay niños que su espacio de no violencia es cuando no están en su casa. Es decir, nosotros como país, ese es un tema que no se maneja mucho, que no es tomado muy en cuenta en toda esta discusión de la emergencia humanitaria en el país, pero que es fundamental. Es fundamental. Para salir de la emergencia social en Venezuela es fundamental atender la educación, y entonces eso requiere el apoyo, la ayuda humanitaria para la educación, incluida la educación universitaria. En materia de la docencia, la pandemia y la pospandemia va para largo, como confinamiento. Vamos a perder por unos segundos a la profesora que vamos a esperar que vuelva a reactivarse la conexión. Por algunos minutos voy a desactivar los comentarios para optimizar la comunicación y luego los vuelvo a activar. La profesora que se quedó sin conexión, acá se reporta acá que salió de la transmisión. Voy a esperar que se vuelva a conectar. Realmente estaba excelente toda su exposición, con mucha información que nos está aportando, muchas reflexiones. Saludos a la profesora Lenin Durúa, a nuestro egresado José Ortega, bienvenidos, se acaban de conectar. Vamos a esperar que la profesora Queta vuelva a conectarse. Saludos a la profesora Jacqueline Richter, ya tenemos a la profesora Queta de nuevo, vamos a contactarla. Gracias a todas las personas que se han estado conectando, estamos esperando que el profe acepte nuestro contacto. Allí está, profe, de nuevo. Yo te oía, pero no me escuchaba.
Antes de que se Bueno, saliera de la transmisión, la perdimos como por 10 segundos. A ver si puede retomar un poquito la última idea. Ya estábamos hablando de la pandemia, ¿no? De la docencia Sí, en un contexto de pandemia y pospandemia. Bien. correcto, Entonces, bueno, correcto. este problema de Internet es un problema para la docencia y la educación a distancia, ¿no? Entonces, lo que yo estoy planteando es que en lo que es la situación sanitaria de Venezuela y la perspectiva de la pandemia en Venezuela, nosotros vamos a tener que pensar en un sistema dual, es decir, combinar presencialidad con educación a distancia. Y eso es algo que va a requerir, en primer lugar, consulta con la comunidad profesoral y con la comunidad estudiantil, porque hay un cambio en la modalidad de estudio y porque hay un cambio en las condiciones de trabajo. Y para eso no se trata de hacer una encuesta, ¿usted tiene computadora? ¿Usted tiene internet? No, se trata de generar consenso. Es decir, aquí es indispensable que entonces se generen los consensos entre los sectores afectados por esta situación, porque no se puede pretender que simplemente lo resuelva cada profesor y cada estudiante. El otro tema fundamental desde la institución es la planificación. Esto es algo que hay que planificarlo y que requiere recursos por parte de la institución. No se puede trasladar al profesor la prestación de un servicio desde ahora a distancia con su propio. Nosotros estamos prestándolo con nuestra propia fuerza y con nuestro talento, ¿verdad? A cambio de un salario que es simbólico, es decir, en voluntariado. Ahora, no se puede además pretender que va a ser con tu teléfono, con tu equipo, con tu internet, con tu casa, ¿verdad? Porque lo estás haciendo de tus espacios. Y tampoco puedes pretender que vas a pelear por esa equidad a la que me refería antes si tú no creas condiciones también para que los estudiantes de menores recursos, que no tienen el teléfono, que no tienen probablemente internet en la vivienda, etcétera, etcétera, puedan acceder a ese sistema bimodal. Entonces eso es algo que requiere planificación y que ya debería haberse estado planificando. Así como en la cuarentena se tenía que haber resuelto algunos problemas de los hospitales que no se resolvieron, también se tenían que haber venido avanzando. Yo espero que algunas facultades lo hayan, o sé que algunas facultades lo han hecho y espero que otras, bueno, también si no lo han hecho lo hagan, pero se requiere una planificación para ello. Se requiere una formación en las nuevas técnicas para estudiantes y para profesores, se requiere un marco normativo claro. Es decir, ¿qué va a considerar la escuela como una evaluación acorde o como una actividad acorde? ¿Cuál es el rastro de la actividad que tú haces a distancia que se va a considerar aceptable? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que a mí me puedan exigir que lo haga? ¿Me vas a pagar el internet o no me vas a pagar el internet? ¿Voy a trabajar con mi teléfono o con el de quién? Tiene que haber un marco normativo claro al respecto, cómo tú mides el tiempo de dedicación. Es decir, esa es una discusión que deberíamos estar dando. El otro elemento es que, como estamos hablando de una cuestión bimodal, nosotros necesitamos pensar en el saneamiento de los espacios universitarios, porque nosotros podemos ir a esa modalidad sabiendo que hay un conjunto de asignaturas, de materias y de cosas que necesariamente son presenciales. Eso requiere saneamiento de los espacios universitarios, eso requiere más personal docente porque los grupos que vas a atender van a tener que ser más pequeños porque estamos hablando de distanciamiento social, eso va a requerir más personal de apoyo porque tú necesitas limpiar los espacios antes y después de cada curso, de cada clase, de cada vez que se utilice, mientras tengamos una situación de pandemia. Eso requiere descentralizar porque si tú quieres favorecer el acceso a internet para quienes no lo tienen, profesores y estudiantes, tú podrías pensar en montar salas en localidades en ciudades dormitorios, pues, donde hay un montón de estudiantes, así como en algún momento la universidad estableció el transporte para poder traer ese conjunto de estudiantes a la universidad. Bueno, ahora será salas de computación donde los muchachos puedan ir a ver sus clases y hacer sus actividades asíncronas también, porque no es nada más la actividad síncrona, es que la asíncrona también requiere del uso del internet, a menos que nosotros asumamos una educación a distancia como la de la UNA o como una experiencia que tiene la UPEL también en educación a distancia, que también se puede combinar, pero todo eso requiere planificación y requiere recursos. Entonces, esos recursos son el Estado y son ayuda humanitaria
para la educación. O sea, no veo de otro lado dónde pueda venir esos recursos, donaciones. Ya la universidad ha recurrido, la escuela ha recurrido a donaciones. Pero además eso requiere inteligencia institucional y requiere diligencia institucional. Es decir, nosotros necesitamos una autoridad y un gobierno universitario que entienda de qué va la educación a distancia. No que vayan a hablar a un programa de radio que la educación a distancia es solamente informativa, pero no es formativa, por ejemplo, y si eso es, nadie está obligado a saber de todo, pero cuando como autoridad, digamos, del saber, tú no puedes salir a decir eso, porque no es verdad, y porque nosotros podemos encontrar en la educación a distancia una solución para la formación de profesionales en el país. Y nosotros necesitamos garantizar ese relevo, nosotros necesitamos garantizar esa formación, porque nosotros tenemos un éxodo enorme. Por ejemplo, las cifras de migrantes en Perú venezolano, el 40% tienen título de educación universitaria o título de nivel técnico. Eso es talento que nosotros perdimos. ¿Y cómo lo vas a reponer? Nosotros necesitamos hacer un esfuerzo por detener ese encogimiento de la universidad, revertirlo y volver a crecer en materia de docencia y en materia de formación de profesionales. Y eso implica, en estas condiciones, mirar hacia la educación a distancia. Entonces se necesita desde la institución que eso se entienda desde los niveles de gobierno universitario y de cogobierno universitario, pero también se necesita una administración de la academia que no sea burocrática y que se desburocratice. Nosotros necesitamos tomar decisiones más o menos rápidas, necesitamos nuevos proyectos, necesitamos nuevas ideas, necesitamos creatividad y disposición de lucha y de trabajo y, bueno, lamentablemente hasta ahora eso es voluntario, pero nosotros requerimos que deje de ser lo que se financie, que se pague el trabajo de los universitarios, que se puedan renovar los cargos de la administración de la academia, pero que también se puedan renovar los cargos docentes. Nosotros tenemos por ejemplo, en la UCB la media de edad es como de 63 años del personal docente, y si nosotros necesitamos eso, si realmente nosotros vamos a hacer algo por esta universidad. También está el tema del fortalecimiento y renovación de los gremios. No nada más necesitamos fortalecer el gobierno, renovar el gobierno universitario, que hay que renovarlo porque las gestiones están absolutamente agotadas, sino que también los gremios. Y necesitamos gremios que luchen y gremios que tengan los cargos completos para empezar, que tú puedas incorporar nuevos cuadros a la actividad gremial, porque esta es una lucha que requiere de muchas personas y en este momento no somos tantos los que están del día al día, en el día a día haciendo esa lucha. Entonces, por supuesto que el elemento central, tratándose de una emergencia humanitaria compleja, es un cambio de política por parte del gobierno o un cambio de gobierno, y que el nuevo gobierno tenga una nueva política. Pero hay un conjunto de cosas que nosotros sí podemos hacer para lograr eso, y hay otras que no basta con ese cambio de política si nosotros nos renovamos internamente en nuestras universidades. Y si nosotros no lo hacemos, pues no vamos a tener ni el conocimiento que requerimos, desde la investigación científica que se requiere en este país para darle respuesta a los problemas que van a seguir surgiendo como surgió esta pandemia, ni para tener la profesionalización requerida para el país. Entonces, ¿qué va a ser de Venezuela? ¿Qué puede ser de Venezuela con una universidad quebrada y con su talento en huida hacia otros países? No hay posibilidades para el país. O sea, la única solución para la crisis en Venezuela es trabajo y conocimiento. Trabajo calificado y conocimiento, y para eso es fundamental la universidad. Entonces, en síntesis, en lo inmediato, o nosotros hacemos algo y logramos el impulso de una nueva política y una nueva mirada de la sociedad hacia la universidad, y una nueva política de parte del Estado y una renovación institucional, o lo que nosotros nos podemos encontrar cuando volvamos al campus es que somos mucho menos profesores como mucho menos estudiantes. Yo lo voy a dejar hasta aquí para que ahora ustedes me pregunten. Muchas gracias. Excelente su presentación, y realmente hizo uso de la capacidad de síntesis de manera impresionante. Acabo de activar los comentarios porque los desactivé para tener mejor conexión.
Entonces ya de todas maneras tenía unos acá que han ido realizando las personas. La profesora Margarita comenta, a pesar de las circunstancias políticas, económicas y sociales, la Escuela de Trabajo Social no se encuentra en abandono absoluto, porque por allí hay un comentario al respecto y ella lo está respondiendo. A ver, pueden enviar ya sus comentarios porque acabo de activar la casilla de los comentarios. Hay una pregunta que es ¿cómo se lucha por la universidad en tiempos de pandemia? Bueno, si quiere lo respondiendo mientras llegan otras, profe. ¿Ok? Sí, ¿cómo se lucha por la universidad en tiempos de pandemia? Es esto que estamos haciendo. Bueno, no solamente esto que estamos haciendo, sino toda la fase de planificación que yo planteaba. Es algo que podemos hacer así. Los gobiernos, el gobierno y los cogobiernos universitarios pueden hacer reuniones virtuales. El debate con la comunidad universitaria en relación si es o no es pertinente esa propuesta de ir hacia una bimodalidad en lo que es en lo que es la docencia, es algo que nosotros podemos hacer desde este momento, por esta vía, pues por la vía de las redes, discusiones, documentos, compartir documentos, opinar al respecto, etcétera, etcétera, dándole nivel a esas discusiones, porque a veces vemos discusiones en las redes que no tienen el nivel que se necesita para construir consenso, sino que son más bien de enfrentamiento. Nosotros necesitamos construir realmente consenso. Nosotros no podemos obligar a nadie a una visión que nosotros tengamos, pero nosotros suponemos que esa es la mejor. Pero entonces la construcción de esos consensos y la planificación que nosotros podemos hacer es una manera. La otra manera es, por supuesto, mantener viva la actividad académica como lo estamos haciendo, compartir el conocimiento que cada quien va produciendo en sus investigaciones, porque si tú no confrontas, si tú no comunicas el conocimiento, no existe. Si tú no lo confrontas con tus pares, no existe. Eso es así. Entonces eso es algo que podemos también hacer por esta vía, los cursos de docencia que se puedan dar, hacerlo, los cursos de extensión que se puedan dar también hacerlo, es decir, mantener también la actividad de extensión. En materia de extensión además tenemos cada una de nuestras escuelas, de nuestras áreas de conocimiento tiene unas actividades específicas que puede servir en este momento de apoyo a la sociedad y que hay que ejercerla también. Es decir, es mucho lo que nosotros podemos hacer en este momento y por supuesto también la relación con los demás sectores de la sociedad, con organizaciones no gubernamentales, con sectores a nivel internacional. Nosotros tenemos que poner sobre el tapete de la discusión en el país el tema de la educación. Y hacerlo en conjunto con el magisterio, porque el tema de la educación es un tema en su conjunto. Y el impulso también de la importancia de la investigación científica en el país. Entonces nosotros sí, en este momento eso es lo que hay que hacer. En este momento ya nosotros deberíamos estar discutiendo un plan en cada universidad. Bueno, esta es la propuesta y vamos a discutirla. No, mira, esto es lo que tienes que hacer. No, vamos a discutirla y deberíamos estar revisando eso que yo dije, el marco normativo para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Y uno de nuestros estudiantes le pregunta, con los últimos acontecimientos en la UCB, ¿usted cree que ocurra un cambio? Con los últimos acontecimientos en la UCB. Sí, hay muchos últimos acontecimientos. Necesitamos una estrategia institucional. Ok, adelante. Sí, bueno, puedo unir las dos. Una estrategia institucional, sí, yo creo que es posible impulsar cambios, siempre es posible impulsar cambios. No sé exactamente a qué se refieren con los últimos acontecimientos en la UCB. En la UCB están pasando muchas cosas. Nosotros tenemos una crisis de gobierno en la universidad en este momento. Bueno, tuvimos la renuncia de una de sus autoridades, tenemos un enfrentamiento del gobierno universitario con el gremio de los profesores universitarios. Tenemos una discusión que, como yo he dicho, no es la mejor, no está planteada en los términos adecuados en relación con las remuneraciones de los cargos directivos en las universidades. Bueno, yo al respecto he fijado posición, la gente ha fijado posición, pero no se ha dado una discusión en verdad. La PUCE sacó un buen documento al respecto, pero el debate, digamos, en las redes ha sido muy malo. Nosotros tenemos una situación con los estudiantes que ya era difícil mantenerlos
ya era difícil mantenerlo durante todo el año escolar con la presencialidad y que ahorita con la pandemia pues es mucho más difícil porque los estudiantes se estaban yendo de todos modos, es decir, antes cuando yo empezaba el primer día de clase yo les daba la dirección de mi oficina a los muchachos, bueno, cualquier cosa me buscan ahí, ahora no, ahora uno le da el correo y el teléfono, porque va a pasar cualquier contingencia y no vas a tener cómo comunicarte con tus muchachos. Y bueno, en relación con eso, tenemos que hacer un mapeo, nosotros deberíamos hacer un inventario de qué nos queda, de qué es lo que realmente ha sido atendido, de qué hay, pero por supuesto que sí nosotros podemos impulsar los cambios. Lo que nosotros necesitamos es enfocarnos en esos cambios y enfocarnos en una discusión que es en función de producir cambios, no es en función de tener la razón ni de llevarle la contraria al otro. Aquí tengo otros comentarios desde su punto de vista. ¿Cómo podemos contribuir desde momento a los procesos de cambio políticos e institucionales en la universidad? Esa pregunta la hace el profesor Luis Isá. La profesora María Angelina Rodríguez dice: excelente exposición, Teta. Hemos visto profesores o familiares que utilizan plataformas virtuales para solicitar ayudas para tratamientos médicos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? También tenemos a Deya González Luna. Necesitamos una estrategia institucional. Los profesores universitarios necesitamos que la universidad tenga una estrategia, apoyo institucional. Bien. Fíjate, primero, ¿cómo contribuimos con eso, con que se produzcan esos cambios? Nosotros lo primero es que participemos. Es decir, yo creo que hay, bueno, aquí en la escuela hay este movimiento, pero no es la misma situación en la generalidad. En la Facultad de Medicina también, es decir, en otras universidades también. Pero nosotros necesitamos involucrarnos mucho más todos en esta discusión. Es decir, los cambios para que se produzcan, primero hay que delinearlo, o sea, hay que definirlo. Mira, este es el cambio que tenemos que producir y segundo, usted tiene que ganar a la gente para impulsar eso. Y por eso es que yo hablo de crear consenso, de hacer las discusiones en función de ir unificando criterios, ir creando conciencia en relación, consenso en relación con lo que hay que hacer. Y eso hay que hacerlo junto con todos los demás miembros de la comunidad universitaria, con todos, con empleados, con obreros, con estudiantes, con profesores, con autoridades, con todos, con nuestros egresados y con nuestros jubilados. Es decir, el tema de la universidad no debería ser solo un asunto de los universitarios, pero que por lo menos lo sea. Es decir, lo primero es que nosotros nos involucremos en esa discusión y yo creo que nuestras estructuras de cogobierno pueden servir para eso. Es decir, a nivel de cada departamento y de cada escuela, y de cada dirección, digamos, en términos de la administración también, se puede ir desarrollando esos planes, ir desarrollando esas propuestas, tanto para los cambios institucionales que hay que producir, como para los cambios en cuanto a formación que son necesarios y como para también los recursos que hay que conseguir y el marco normativo que nosotros necesitamos. Aquí hay que flexibilizar un montón de cosas si nosotros queremos, por ejemplo, poder acceder a recursos con mayor facilidad para salvar a la universidad. En relación con el tema de las ayudas médicas, es lamentable, no solamente que los profesores, que cualquier venezolano tenga que recurrir, de que cualquier persona tenga que recurrir a ese mecanismo para atender una situación de salud. Nosotros, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, logramos un ahorro, que es el que ha permitido que el IPP mantenga un nivel de HCM que, bueno, cuando la situación es muy grave no lo abarca. El otro ahorro que se produjo con el fondo de jubilaciones no se está utilizando como se debería utilizar para ese fin. Pero aún en esos casos estamos hablando de la atención en salud con los recursos de los propios profesores. Ahora, nuestros estudiantes no tienen, nuestros empleados y obreros no tienen otro camino que ir al sistema público de salud, y el sistema público de salud está en el suelo, está colapsado, está derruido. Entonces eso es una consecuencia
de la crisis, de la emergencia humanitaria compleja que hay en el país y que es social y que abarca a todos los sectores, cuando más del 90% en este país, según hoy, está en una situación de pobreza. O sea, es una consecuencia de una realidad. Y yo le digo a cualquiera que la necesite, apele a la solidaridad, a eso no debe avergonzando, nosotros debemos cuidar la vida y nosotros también debemos generar en la medida que podamos redes de apoyo y redes de auxilio a nuestros colegas, a nuestros muchachos, a nuestros jubilados, etcétera. Y en cuanto a una estrategia institucional, mira, si esa estrategia institucional, por supuesto que hace falta, es la planificación a la que yo me refería, que se debería haber producido ya. Y si no se ha producido, tenemos que impulsar que los cogobiernos la discutan, empezando por los consejos de escuela. Los consejos de cada escuela tienen que discutir esa estrategia y tienen que dar propuestas a los consejos de facultad y al consejo universitario y demandar que eso se discuta y son propuestas, son soluciones que se están planteando con conocimiento desde las respectivas áreas de experiencia en las que son expertos en cada área de conocimiento los profesores. Porque la universidad tiene esa gran ventaja. El gremio, yo como gremialista que soy, el gremio mío tiene la gran ventaja, bueno, que ahí tú tienes expertos en todas las áreas de conocimiento. Entonces tienes una ventaja en relación con cualquier otro gremio, aún de profesionales que existen en el país. Bueno, vamos a utilizar ese saber, ese conocimiento para desarrollar esa estrategia, pero no esperemos a que venga de arriba la iniciativa porque no vino, ya sabemos que no vino. En algunas universidades tomaron la decisión, pero tomaron la decisión sin una planificación. Por ejemplo, la ULA no celebra, bueno, la ULA dice que va a impulsar esa modalidad, pero no dice cómo, no ha variado el marco normativo, no está diciendo, mira, con qué recursos va un profesor a cumplir con eso. Entonces, si tú no resuelves eso, tú no estás resolviendo nada. No es simplemente tomar la decisión, es que tú necesitas generar las condiciones. Y generar las condiciones, eso es una estrategia que tiene que ser entre todos, pero que tiene que tomarse la decisión donde se tiene que tomar y nosotros lo que tenemos es que presionar para que eso ocurra. Estoy en una conferencia. Un comentario de la profesora Sara. ¿Cómo visualiza la FAPUC el regreso del personal docente a las universidades? Manejo de bioseguridad, salario, transporte, como algunos de los elementos. La profesora Margarita Rojas dice, profesora Queta, en el entendido que gran parte de la planta profesoral está conformada por personal jubilado y jubilable, ¿cómo preparar el relevo profesoral en las circunstancias actuales? Bien. Estas son, en relación con el tema en relación con la primera pregunta, fíjate, nosotros hemos planteado, en primer lugar, FAPU ha planteado una tabla donde le recordamos a los profesores cuál es el valor de su trabajo. Nosotros hemos tomado la tabla de 2001, ¿vale? Para tomar una de este milenio, pero la tabla de 2001 tiene la ventaja que fue discutida con FAPU, hecha sobre las normas de homologación y donde se respeta la racionalidad académica, que era que así se definió siempre la distancia entre los distintos escalafones universitarios. Nosotros estamos conscientes que tú no puedes decir, bueno, de ahora en adelante un instructor tiene que ganar $1.300 en Venezuela, porque en Venezuela en este momento no es posible eso. ¿Por qué? Bueno, por condiciones de carácter político y condiciones de carácter económico, pero eso es lo que vale nuestro trabajo. O sea, lo primero que nosotros tenemos que establecer es eso, y hacia allá nosotros tenemos que ir, y ese es un compromiso que uno ha tratado de arrancarle a los demás actores políticos que aspiran, digamos, ser alternativa de gobierno en este país y que todavía no se han comprometido con eso, porque eso es hacia donde nosotros tenemos que tender. Ahora, en este momento, para que nosotros podamos volver, se tienen que garantizar las condiciones por lo menos básicas, por lo menos la canasta básica tiene que estar resuelta y la canasta básica en términos de lo que es la vida de las personas, o sea, lo que es una retribución mínima, y tiene que estar resuelto las condiciones de trabajo. Como yo dije, volver en un trabajo a distancia requiere condiciones de trabajo distintas, que hay que negociarlas, y hay que negociarlas con los gremios. Los gremios son los que representan a los trabajadores y a los profesores en esa negociación. Bueno, esa negociación tiene que producirse, esa es la posición de FAPU. Las condiciones de remuneración y las condiciones de trabajo se tienen que negociar con el gremio, porque me las estás planteando diferente, un poco lo que yo señalaba ahorita en relación con la ULA,
Qué bueno que vamos a seguir, que vamos a garantizar la universidad la universidad con la educación a distancia, pero dime cómo, es decir, cuánto me vas a pagar y cuáles son los recursos que tú me vas a dar para que yo pueda cumplir esa función. De lo contrario, eso no es posible. Y por eso es que yo digo que si eso no ocurre, la tendencia que yo veo, que yo observo en mis bases, es a irse. Es decir, aquí se puede producir un nuevo éxodo y entonces no es ya el relevo, para responder la última pregunta, no es ya el relevo. O sea, ya nosotros no estamos a nivel de plantearnos el relevo, es que nosotros ya estamos respondiendo en muchos cursos. Antes era el posgrado que nos lo estaban garantizando los jubilados, pero ahora también los cursos de pregrado, muchos jubilados han vuelto en algunas escuelas porque ya no es un tema de relevo, ya es un tema de que tienes el cargo vacante completamente. Y que nosotros necesitamos competir internacionalmente otra vez por el talento para la universidad nacional e internacionalmente, porque algunos también se van para dedicarse a otras cosas, pero en términos internacionales el éxodo es bárbaro, es realmente bárbaro. Entonces tal vez logremos que vuelvan algunos, pero la manera más expedita es que nosotros intensifiquemos lo que es el tema de la docencia, lo que es el tema de la formación de las nuevas generaciones y que podamos ofrecerle a esas nuevas generaciones que estemos formando un paquete, ¿verdad?, que le permita a la persona, al profesor joven, fundar una familia, por ejemplo. Es decir, porque en este momento con lo que se gana nadie puede casarse, nadie puede empezar a traer muchachos al mundo, etcétera, etcétera. Pues nadie puede sostener ni siquiera su propia actividad académica. Y eso es lo que explica cómo ese envejecimiento de la edad media de los profesores, es decir, el que a lo mejor ya lo hizo logra sostenerse, pero el que está empezando no puede. Para que eso sea posible, nosotros necesitamos formar gente, garantizar el cupo, garantizar la atención a los muchachos. Eso que yo decía, que uno está sabaneando a los muchachos para que no se le vayan, que formar a los muchachos, ganarlos para la carrera universitaria y ser una institución capaz de retribuir ese trabajo. De lo contrario, el tiempo se va a encargar de terminar de liquidar a la universidad. Bueno, realmente es un panorama muy adverso, pero creo que se ha dado una lucha y estos espacios son parte de esa lucha que se está dando día a día por los universitarios para mantener las puertas abiertas de todas estas casas de estudio. Entonces, realmente es una situación, bueno, que muy difícil, que estamos enfrentando con mucha fortaleza y a pesar de todas las complicaciones. Tengo otro comentario acá, el profesor Luis Esa dice: hoy en día los consensos se ven comprometidos por las direcciones, tanto gremiales como institucionales, que en momentos carecen de legitimidad. Un comentario que nos hace el profesor. Si quiere responderle, profe. Déjame comentarlo porque es verdad, o sea, yo lo decía, el gobierno universitario, la gestión universitaria está agotada porque no se permiten elecciones y la gestión gremial también. Es decir, y es lo que yo decía, nosotros necesitamos, y la gestión de los cogobiernos también, nosotros no hemos podido elegir representantes profesorales, estuvimos mucho tiempo sin representantes estudiantiles, tenemos unas autoridades que la gestión se les agotó hace rato, y se nota, si todo lo que está pasando tiene que ver con eso, y tenemos un gremio también en las mismas circunstancias. La FAPU no ha hecho elecciones desde 2005, y eso significa que tu comité ejecutivo no es el que era, ya no te quedan suplentes, ya estás con el mínimo del quórum, tienes unas asociaciones en la misma situación, que la mayoría, en su inmensa mayoría, no han renovado su directiva. No es muy fácil conseguir gente que se quiera meter en eso, además, ¿no? Porque también yo decía, necesitamos que gente que se incorpore, cuadros que se incorporen al gremio. Todo eso hace falta e indudablemente eso forma parte de la estrategia. Nosotros necesitamos renovarlo todo, renovar el gremio, renovar el gobierno universitario, renovar el cogobierno, necesitamos renovarlo todo. Y necesitamos renovar la institución en términos de marco normativo y en términos de proceso, de los procesos administrativos, que se dé la forma de que se administre la academia en la universidad. Entonces, el profesor Esa tiene toda la razón.
Quiero aprovechar para saludar a los profesores que se conectaron posteriormente, a la profesora Gabriela Morillo, a la profesora Flor Bautista, Elenis Lurúa. También quiero saludar al profesor Pedro Carranzas de la Escuela de Administración y Contaduría, que también se conectó en este momento. Ya nos quedan, Hola, profe, Pedro. 9 minutos. Ah, usted lo conoce. Ya nos quedan Sí. 9 A todos los minutos demás también, pero como es de otra escuela, me estoy saludando especialmente. Profe, ¿puede repetir que no se escuchó? Que a todos los demás profesores también los conozco, que nombraste, también los conozco, por supuesto, pero como Carranza es de otra escuela, los saludé especialmente. Especialmente, sí, él nos está acompañando todos los jueves y nosotros lo acompañamos a ellos en transbordo virtual todos los lunes y viernes. Bueno, ya estamos cerrando porque nos quedan 9 minutos, como le comentaba. Quisiera pedirle una reflexión de cierre para ya culminar con nuestra actividad de hoy, para luego entonces darles unas informaciones vinculadas con este espacio y con la Escuela de Trabajo Social en general. Adelante, profe. En 3 Bueno, minutos, yo voy que a usted cerrar pueda con... dar una reflexión de cierre. ¿Cuántos minutos? 3 minutos. 3 minutos. Yo creí que eran 9 que me quedan bien. Yo voy a cerrar con la misma idea con que empecé. Es decir, al Ya ser la cuenta la situación de la regresiva. universidad una emergencia humanitaria compleja que es causada por una política del gobierno, aquí necesitamos un cambio de política o necesitamos un cambio de gobierno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que impulsar fundamentalmente. Si todos estos problemas internos tenemos que atenderlos, tenemos que resolverlos, porque por más cambio de gobierno que haya, si no los resolvemos, tampoco salimos de la situación, pero este país necesita soluciones. Y esas soluciones pasan por ahí, o cambia la política del gobierno o cambia el gobierno. Y entonces eso requiere que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, así mismo como en la universidad, así mismo en la sociedad. Es decir, no es verdad que yo voy a tener la razón siempre, yo te voy a aplastar a ti para siempre. No, en la sociedad existen intereses contrapuestos, existen aspiraciones contrapuestas también, y el que está pagando las consecuencias de la crisis política que tiene este país es la población. Y las consecuencias que está pagando esa población, bueno, es que ha sido llevada a condiciones de vida atroces, atroces. O sea, lo que nosotros tenemos en Venezuela es realmente una verdadera emergencia y un verdadero drama social. Por eso es que tenemos esa cantidad de inmigrantes. Entonces, en esas condiciones nosotros tenemos que procurar soluciones y la universidad tiene que jugar un papel en eso y tiene que jugar un papel ofreciendo soluciones desde lo que es la universidad, que la universidad es una institución democrática y plural por excelencia. Universidad viene de universita, es el conocimiento universal, es decir, es la coexistencia de todos los enfoques. Hay una tendencia en la sociedad a criminalizar el enfoque opuesto, a criminalizar el enfoque distinto. Entonces, bueno, se van a terminar matando unos con otros. Y esa no va, pero ellos, ese matarse unos con otros es aparente, porque los muertos lo está poniendo la población. Los verdaderos muertos lo está poniendo la población. Entonces yo creo que la universidad también tiene que jugar un papel en impulsar en la sociedad la solución de esta crisis política, en demandar la solución de esa crisis política. Y yo creo que esa solución pasa porque nosotros recuperemos como pueblo la soberanía popular. Y la soberanía popular significa que el gobierno pone al gobierno, que el pueblo pone al gobierno y lo quita. Y entonces eso significa luchar por condiciones que permitan que efectivamente el pueblo venezolano pueda poner y quitar gobierno como le corresponde no solamente desde esta constitución, sino de que existe como república, desde la propia declaración de independencia, desde el propio... Perdimos a la profe que te esperamos que unos segundos a que vuelva a conectarse con nosotros. Saludo también al profesor Luis Crespo que se conectó. Aquí dicen excelente cierre. La profesora Gabriela Morillo, seguiremos arruinándonos. Se nos fue la profesora Queta. Vamos a tratar de que se conecte de nuevo para darle cierre a la actividad con ella. Esperemos que se conecte.
Bueno, mientras la profesora se vuelve a conectar, quiero invitarlos a seguir todas nuestras cuentas en las redes sociales. En unos minutos estaremos publicando la información más resaltante de esta conferencia que nos dio la profesora Queta a través de este espacio virtual que estamos desarrollando todos los jueves a las 4 de la tarde. La cuenta Twitter de la Escuela de Trabajo Social es Trabajo Social TK, así como la cuenta Instagram por la cual ustedes están conectados en este momento. También tenemos el canal YouTube Trabajo Social UCB, donde estamos publicando nuestras conferencias desarrolladas en la Escuela de Trabajo Social por profesores, invitados especiales y egresados. Aprovecho también para invitarlos a seguir las cuentas de Transbordo Virtual, que es un espacio que se ha venido desarrollando en la Escuela de Administración y Contaduría de nuestra facultad. Sigo esperando a la profesora Queta, no la veo conectada todavía. Voy a chequear a ver, no la veo conectada, ya se conectó, listo. Para que pueda dar su cierre. Profesora, ya la estoy contactando nuevamente, no la escuchamos todavía. Acepte nuestra invitación, nuestra notificación. Aquí dice esperando a Queta. Nos quedan 3 minutos. No queremos cerrar sin nuestra invitada. Estoy esperando que acepte la notificación que le está llegando ahorita para que se conecte nuevamente con nosotros en estos 3 minutos que nos quedan de esta transmisión en vivo. Acá dice esperando a Queta Stephanie, pues precisamente la estamos esperando para dar el cierre con nuestra invitada del día de hoy. Nuestra profesora Queta Stephanie, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social, además directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Vamos a insistir acá con la profesora Queta, la vuelvo a agregar para que cierre con nosotros esta actividad tan sustanciosa, como ella decía, muy densa. Aquí estoy. Profesora. Es que yo te estoy oyendo y te estoy respondiendo por escrito, pero no te veo. Ya te veo. Ah, bueno. Profe, ahora sí nos quedan 2 minutos. Quisiera que en estos 2 minutos, bueno, en minuto y medio, nos diga cómo la Escuela de Trabajo Social puede contribuir con la lucha del sector universitario y, bueno, las demás escuelas también que están conectadas acá con nosotros. Y ahí, bueno, con esa reflexión suya cerraríamos la transmisión del día de hoy en minuto y medio que nos queda, que nos da Instagram Live. Mira, la Escuela de Trabajo Social, igual que las demás, es esa misma contribución que yo señalaba, es la participación. La Escuela de Trabajo Social participa bastante. Sin embargo, yo creo que se necesita una mayor integración, una mayor participación de profesores y estudiantes, concentrando esa participación en nuestro tema, en ese que es nuestro tema, y vinculando la escuela con los demás sectores de la sociedad. El trabajo social puede ayudar mucho en eso. Y cada una de las escuelas, en los que son los sectores, inclusive dentro de los sectores productivos, los que tienen que ver con su disciplina, tienen que generar esas redes, tienen que generar esos vínculos en función de ese propósito nuestro de sostener y relanzar a la universidad venezolana. Es la participación fundamentalmente, es decir, tenemos que incorporarnos todos en esta lucha. Fundamentalmente es eso. Bueno, profe, muchas gracias. Ya llegamos al tope del tiempo que nos da Instagram Live. Quiero darles gracias a todas las personas que se conectaron, estudiantes, profesores, egresados, y especialmente a nuestra invitada del día de hoy, que es nuestra profesora Queta Stephanie. Y ya entonces cerramos por el día de hoy. Los invito a volverse a conectar con nosotros el próximo jueves a las 4 de la tarde. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, gracias.